pasada, Dios nos concede el privilegio en su gracia de que iniciemos un estudio de uno de los libros más importantes en toda la Biblia, el libro de Isaías. Algunos han considerado que Isaías es el Pablo del Antiguo Testamento y que Isaías es el libro más importante en el Antiguo Testamento. Su importancia se ve en que Isaías es citado más de 75 veces en el Nuevo Testamento. Y el día de hoy vamos a presentar el libro, vamos a entrar en una especie de introducción panorámica para familiarizarnos un poco con su contenido, para iniciar después, si el Señor permite, con el capítulo 1. En Isaías encontramos varios pasajes muy conocidos de la Biblia. Inclusive conforme los veamos en esta mañana, si el Señor permite, reconocerán varios que quizás hasta algunos de ustedes se saben de memoria. Algunos de sus temas principales son la soberanía, la santidad de Dios, el pecado de Judá, pero sobre todo el Mesías, el siervo de Jehová, el siervo de Yahweh y su reino. Isaías está constituido por 66 capítulos y ha sido llamado por algunos el quinto evangelio. Como ustedes saben, hay 4 evangelios en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Algunos han llamado a Isaías el quinto evangelio. ¿Por qué? Por la enorme cantidad de información que el Espíritu de Dios ha revelado acerca de nuestro amado Señor Jesucristo. En Isaías vemos que el Espíritu de Dios habla de la deidad del Señor Jesucristo, de su concepción virginal, de su vida perfecta, de su muerte expiatoria, de su resurrección, de su reino terrenal y eterno. Como lo señaló un autor, ningún otro profeta habló tanto del Señor como Isaías. De hecho, Isaías presenta la persona y obra de nuestro glorioso Señor Jesucristo desde la eternidad pasada a su encarnación, su muerte y resurrección hasta la eternidad futura. Y para abrir nuestro apetito de estudiar este libro hermoso, vamos a ver algunos pasajes que muestran estas verdades hermosas. Comencemos entonces ahí en el capítulo 1, versículos 1 y 2. Acompáñenme Isaías 1, versículos 1 y 2, y simplemente vamos a caminar a lo largo del libro de Isaías en esta mañana y vamos a acampar de manera muy breve en algunos pasajes clave, los más familiares, y vamos a señalar verdades muy útiles para nuestras vidas. Isaías 1, 1 y 2, observen cómo abre este libro. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Versículo 2, oíd cielos y escucha tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Observen aquí en la apertura de esta profecía monumental, la primera palabra es visión. Esto apunta a que Dios reveló el libro de Isaías, y lo veremos si Dios quiere a detalle cuando entremos al capítulo 1. Pero esta palabra visión en el hebreo apunta a que Dios reveló lo que encontramos aquí en estos 66 capítulos. Dios se lo reveló a Isaías, y el versículo 2 confirma quién es realmente el que habla a través de Isaías con estas palabras. Versículo 2, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Dios habla a través de Isaías. Dios habla a través de la interpretación correcta de Isaías, como lo hace en toda la Biblia. Aquí encontramos la revelación, la inspiración de Isaías, y obviamente de toda la Biblia, como un recordatorio, y de hecho la autoridad de Isaías y el resto de las Escrituras, por la frase ahí en el versículo 2, oíd cielos y escucha tu tierra porque habla Jehová. Un gran recordatorio de que cuando tú escuchas la palabra de Dios, Dios habla. Cuando alguien te la explica correctamente, cuando alguien la interpreta correctamente, cuando alguien te explica lo que el autor original quiso decirle a la audiencia original, Dios habla. Dios habló y cada vez que se explica su palabra correctamente, Dios habla.
y tú tienes la responsabilidad de escuchar y obedecer. Es la voz de Dios. Esto es su palabra, cuando es correctamente interpretada. No es sugerencia, no es opinión, es la palabra de Dios. De hecho, Martín Lutero lo expresó de esta manera. Y cito, yo escucho el sermón, pero ¿quién está hablando? ¿El predicador? Ciertamente no. Usted no escucha al predicador. En verdad la voz es la del predicador, pero mi Dios es quien habla esa palabra, por lo tanto debo honrar la palabra de Dios. Fin de la cita. Esta cita la tenemos en tarjetitas en el seminario que repartimos, algunos de ustedes las tienen, y la llevo en mi Biblia recordando quién es el que habla. Cuando la palabra de Dios es correctamente interpretada, Dios es el que habla y necesitamos escuchar con reverencia y dispuestos a someternos a su palabra. Observen allá adelante en el versículo 4, otro texto muy conocido de Isaías, Isaías 1:4. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, le dice Isaías a su audiencia, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Observen la palabra, la frase, el Santo de Israel. Este es uno de los títulos vitales acerca de Dios que usa Isaías en su profecía. Esto nos recuerda la santidad de Dios que vive en una condición de perfección total apartada del pecado. Y esta verdad se reitera en el capítulo 6, lo veremos en un momento. Aquí vemos uno de los temas clave de Isaías, la santidad de Dios. Dios es santo, perfecto, totalmente apartado del pecado. Y esa es la razón por la que Él no tolera que alguien llegue al cielo a menos de que sea igual de santo que Él. Recuerdan, lo dijo el Señor en Mateo 5, sed pues vosotros perfectos. Primera de Pedro 1, citando Levítico, sed santos porque yo soy santo. ¿Quieres ir al cielo? Muy bien, tienes que ser igual de santo que Dios. Perfectamente santo. ¿Puede alguien ser así? No, ninguno hay bueno, ninguno hay santo, sino solo uno. ¿Quién? Dios. Y Dios solo acepta en su cielo aquellos que tienen su misma santidad, aquellos que son igual de perfectos que Él. ¿Cómo es posible que personas como eran los israelitas, a quienes habló Isaías, y esto caracteriza a toda la humanidad realmente por naturaleza en su condición no regenerada, somos, versículo 4, pecadores, personas cargadas de maldad, generación de malignos depravados? Nos deleitamos en dejar a Dios. De hecho, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Cómo puede alguien en esa condición ser igual de perfecto que Dios para que Dios lo lleve al cielo? Lo admita al cielo, tenga acceso en su presencia. Respuesta, si Dios lo trata como si hubiera vivido la vida perfectamente santa ¿de quién? Del Señor Jesucristo. A menos de que Dios te trate como si hubieras vivido la vida perfecta de Dios mismo, el Dios hombre, no entras al cielo. Y eso Dios lo concede, lo atribuye a ti, te declara justo a través de la fe únicamente, en base a la vida, muerte y resurrección de Cristo únicamente, no por tus obras. Esto es inmerecido, esto es gracia únicamente. Esta es la única manera de que Dios nos acepte. Y observen ahí en el versículo 9, otro título acerca de Dios, un título clave, lo van a recordar aquellos de ustedes que estudiaron en escuela dominical hace años, los niños, jóvenes, los nombres de Dios, versículo 9, Isaías 1:9. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Si Jehová de los ejércitos, Yahweh Tsabaot en el hebreo, uno de los títulos que se repite más veces a lo largo de los 66 capítulos de Isaías. Este título hermoso habla de la soberanía de Dios. Él es Jehová de los ejércitos angelicales, celestiales, humanos. Él controla todo. Él es soberano. Él está en control, como nos recordaba esa hermosa canción, el coro de la gracia hace un momento. Él es soberano. No vivimos a merced del azar, de la suerte, entre comillas, no.
Dios controla cada molécula, cada átomo del universo y esto debe animarnos. Pero Dios no solo es santo y soberano, sino también observen que Dios es omnisciente. Esto es, Dios lo sabe todo. Y vean lo que estaba pasando en el caso de Judá, ahí en Isaías 1:10 al 15, otro texto clave en Isaías 1:10 al 15, por lo menos uno de los más conocidos. Isaías 1:10, Dios le habla, recuerden, a través de Isaías a Judá, los israelitas, y les dice, Isaías 1:10, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, estaban viviendo de tal manera en pecado que les habla como si fueran Sodoma y Gomorra. Versículo 11, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Noten, ellos estaban trayendo muchos sacrificios, cumpliendo así la ley mosaica. Eran religiosos, traían sus ofrendas como Dios lo había mandado en términos externos. Pero Dios les dice, versículo 11, estoy hastiado, estoy cansado. Versículo 12, ¿quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, versículo 13. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, esto no lo puedo tolerar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, versículo 14. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Aborrezco todas sus celebraciones de Pentecostés, fiestas de todas las festividades que Dios había ordenado en la ley. Y noten lo que dice al final del 14, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. ¿Cómo es posible que Dios no se agrade del ritual externo si Él mismo lo mandó? Inclusive vean lo que dice el 15, Isaías 1:15, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Les está diciendo, miren, no voy a oír sus oraciones. Razón, versículo 15 al final, llenas están de sangre vuestras manos. Estaban matando gente. Y aquí un principio vital que veremos a fondo, si Dios quiere, cuando entremos a Isaías 1. Dios odia tu ritual externo cuando estás viviendo en pecado. Cuando tú vienes a cantar, vienes a ofrendar, a servir a la iglesia, predicas, das un estudio, lees la Biblia, oras, pero estás aferrándote a una vida de pecado, Dios dice, por favor, ya no. Dios lo aborrece. Lo aborrece. ¿Qué hacemos entonces? Todos hacemos eso a un grado u otro, debido a que todavía luchamos con el pecado. ¿Qué hacemos? Versículos 16 al 18. Isaías 1:16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Versículo 17. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. En otras palabras, obedezcan la ley para ellos en ese entonces. Para nosotros obedece, claro, la parte moral de la ley. Obedece la palabra de Dios. Aquí en los versículos 16 y 17 Dios les dice, dejen su pecado. En otras palabras, arrepiéntanse. Un tema clave en Isaías. Arrepiéntanse. Observen, dejas tu pecado, empiezas a obedecer. Esto no es por obras, es el resultado de la obra de gracia de Dios. Esta es la responsabilidad humana. Dios, esta es la operación del Espíritu de Dios en su gracia en la vida de un ser humano, pero aquí también vemos la responsabilidad humana. Dios dice, dejen su pecado, empiecen a obedecer, versículo 18, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, esto es un color rojo intenso, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dios les dice, los voy a perdonar. Y esta es una verdad que veremos a fondo, si Dios quiere, más adelante. Si vienes a Él en arrepentimiento a través del Señor Jesucristo, mediante la fe únicamente en base a su vida, muerte y resurrección, entonces Dios te limpia y te deja escucha a sus ojos como si nunca hubieras pecado.
Esto es impresionante. Aquí el pecado es presentado con un rojo intenso y Dios dice, miren, yo los voy a lavar y van a quedar como si la ropa que había sido manchada de rojo intenso sea totalmente blanca. Y esto habla de un perdón perfecto. ¿Cómo es posible que Dios le haga esto a personas pecadoras como nosotros? Porque lo veremos en Isaías 53. Porque Dios aplica la obediencia perfecta de su siervo, el siervo de Jehová, el siervo, el Señor Jesucristo, aquellos que vienen a Él en arrepentimiento y fe. Entonces, Dios solo te perdona de tus pecados cuando te arrepientes de tus pecados. En términos de responsabilidad humana, Isaías 1, 16 al 18 nos enseña que Dios solo te perdona de tus pecados cuando tú te arrepientes de ellos. Esto es muy importante, hermanos. A veces pensamos, bueno, Dios perdóname, ya confesé ya. Si realmente, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. 1 Juan 1:9, no dice nada de arrepentimiento. Pero ahí da por sentado el arrepentimiento. Si realmente confiesas, si realmente ves el pecado como Dios lo ve, lo vas a dejar, te vas a arrepentir. Nada de que, Dios perdóname y sigo pecando, perdóname y sigo pecando. No te has arrepentido, por lo tanto Dios no te ha perdonado de ese pecado. Ahora vayan allá adelante al capítulo 5, y de nuevo esto es solo para abrir nuestro apetito. Un pasaje ahí en los versículos 8 al 22, simplemente estamos tocando de nuevo algunos pasajes selectos. Isaías 5:8, vean aquí un retrato de México. México lindo y querido, aquí está. Obviamente aquí está hablando de Judá en ese entonces, esto describe a cualquier persona o nación que está apartado de Dios. Isaías 5:8, observen un retrato de México, un retrato de pecados que caracterizan a personas y a naciones. Isaías 5:8, ay de los que juntan casa a casa y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. ¿Habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? Ha llegado a mis oídos, versículo 9, de parte de Jehová de los ejércitos, que las muchas casas han de quedar asoladas, sin morador, las grandes y hermosas. Aquí hay gente, noten que quiere más y más y más y acumula más y más, aparentemente de manera pecaminosa, porque aquí está bajo condenación. ¡Ay! Es lo opuesto a bendito, es una condenación, un juicio. Es como decir, malditos, están bajo juicio. Versículo 11. Ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende. Observen, borrachera. Allá adelante, versículo 18. Isaías 5:18. Ay de los que traen la iniquidad con cuerdas de vanidad y el pecado como con coyundas de carreta, los cuales dicen, versículo 19, venga ya, apresúrese su obra. Estas son personas que anhelan pecar, aman el pecar. Versículo 20, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, invierten los valores morales, lo que Dios ha dicho que es malo, es pecado. Versículo 21, ay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Soberbia. Versículo 22, ay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Versículo 23, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Me das dinero y no pasó nada, me hago de la vista gorda con tu crimen. Líderes corruptos. Esto fue hace 27 siglos atrás. Parece que está describiendo nuestro mundo, ¿no es cierto? Esto Dios lo condena, y si tú estás el día de hoy en alguno de estos pecados, necesitas dejar tu pecado y rogarle a Dios porque tenga misericordia de ti, porque estás bajo juicio. Y si no te arrepientes, enfrentarás la totalidad de su juicio. Si no eres creyente, en el infierno eterno. Y si eres creyente, enfrentarás entonces su disciplina. Vayan allá adelante al capítulo 6. Un texto de los más conocidos de Isaías. Isaías 6. Observen aquí la santidad, la soberanía, el juicio de Dios. Isaías 6:1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Hermanos, aquí
Estamos tratando de no decir más de lo que pudiéramos decir, aunque lo vamos a ver a detalle, pero simplemente algunas observaciones. Vean aquí el contraste entre versículo 1, el año que murió el rey Usías. Este es el rey terrenal que estaba reinando en ese momento cuando estaba profetizando Isaías. Y al final del 5 observen, entonces dije, Isaías 6:5, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Versículo 1, en el año que murió el rey Usías, sí, el rey terrenal murió, pero versículo 5, el rey Jehová de los ejércitos reina en su trono. Y así es, y así ha sido siempre. Aunque Dios quite reyes y ponga reyes, aunque el Señor quite a nuestro presidente, si Él quiere en su soberanía, de acuerdo a los planes humanos, si Él concede que nuestro presidente llegue a su término, pondrá al que viene, y después vendrá otro y otro conforme Él quiera, pero Él está en control, no lo olviden, Dios está en control, aquí lo vemos, y en el 6:1 observen, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, representando otra vez su soberanía. El rey es un trono alto y sublime, y sus faldas, se refiere a su túnica, llenaban el templo. Versículo 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Observen la reverencia, y versículo 3, la adoración al rey, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 el atributo primordial de Dios. Observen, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, el soberano. Toda la tierra está llena de su gloria. Quiere decir, toda la tierra refleja quién es Dios. Toda la creación refleja su gloria. La gloria de Dios, ¿qué es? Éxodo 32. La suma de sus atributos. ¿Quién es Dios? Sus cualidades. En la creación vemos su bondad, sabiduría, etcétera. Y observen allá adelante en el versículo 9, Isaías 6:9. Después oí la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí, versículo 9, y dijo, ande y di a este pueblo, al pueblo de Judá, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Versículo 10, engruece el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Qué es esto? Judá dijo, no queremos arrepentirnos, no queremos tu palabra, nos vamos a aferrar a nuestro pecado. Y Dios dijo, muy bien, su juicio entonces es que los voy a cegar espiritualmente para que pequen más, y su juicio sea más severo. Esto es endurecimiento judicial. Así vive el mundo sin Cristo, Romanos 1. Dios los entregó. Dios los entregó, obvio, solo Dios puede cambiar esta condición, pero nos muestra la soberanía de Dios, nos muestra su posición como juez. Y observen, maravilla de maravillas, esta nos la queríamos guardar, pero no podemos guardarnos esto. Vayan a Juan 12:36, para que vean cómo el Espíritu Santo nos explica aquí en Juan 12:36 al 41, por lo que escribió aquí. Juan 12:36 al 41, ¿quién es específicamente el que vio Isaías en Isaías 6? ¿Quién es el Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos? ¿Quién es el que juzgó con endurecimiento a Judá? Juan 12:36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Estas cosas habló Jesús, y se fue y se ocultó de ellos. Juan 12:37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Versículo 39. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Ahí está Isaías 6:10, lo acabamos de leer. Escuchen esto, versículo 41. Agárrense de su silla. Escuchen. Isaías dijo esto, lo del versículo 40, lo de Isaías 6:10, cuando vio su gloria y habló acerca de él.
¿Quién es su y él aquí? El Señor Jesús. Entonces, en Juan 12:41 nos dice que Isaías, en Isaías capítulo 6, vio la gloria del Señor Jesucristo antes de que Él encarnara. Impresionante, ¿no es cierto? Ahí tienen ustedes un retrato del Señor Jesucristo preencarnado. Él es Jehová de los ejércitos, el soberano, santo, perfecto, juez. Y obvio, podemos ver ahí más, veremos más si Dios quiere. Misericordioso, que llamó a Isaías a ir a predicarle a Judá, aunque Judá no quería tener nada que ver con él. Impresionante, ¿no es cierto? Él es nuestro glorioso Señor Jesucristo. Y como ustedes saben, no se quedó en la gloria, gracias a Él. Está en la gloria, regresó a la gloria, pero no se quedó en la gloria. Regresen a Isaías y vayan al capítulo 7. De esa condición de gloria preexistente de Isaías 6, de que los serafines, versículo 2, lo estuvieran alabando, santo, 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 reconociendo su soberanía, Jehová de los ejércitos, que toda la tierra está llena de su gloria. Observen lo que predice Isaías en Isaías 7:14. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel, que traducido es, nos dice Mateo 1, Dios con nosotros. El Santo de Israel, Jehová de los ejércitos, el juez misericordioso. Versículo 14 nos dice aquí Isaías, iba a encarnar a través de una virgen, y así fue según Mateo 1, en su primera venida. Aquí tienen ustedes una predicción de la concepción virginal. Y como ustedes saben, estuvo aquí, vivió una vida perfecta, fue crucificado, fue sepultado, resucitó, está en la gloria, pero no es el final, va a regresar. Y véanlo ustedes aquí en Isaías, capítulo 9, versículos 6 y 7, uno de los textos más gloriosos de todo Isaías. Y de nuevo, no podemos aguantar decirles que en el versículo 6 tienen ustedes uno de los textos en toda la Biblia que contiene la mayor cantidad de nombres de Dios en un solo versículo. Isaías 9:6, véanlo. Porque un niño nos es nacido, habla aquí de la encarnación, hijo nos es dado, hasta ahí diríamos, bueno, cualquier niño, pero, y el principado sobre su hombro, esto es, este es el hijo de un rey, este es un rey quien va a nacer, hasta aquí podríamos decir, este es humano, pero no es nada más humano, es 100% humano y 100% Dios. ¿Cómo lo sabemos? El resto del versículo 6. Y se llamará su nombre admirable consejero, lo veremos más adelante, pero en el hebreo se traduce mejor, se expresa mejor, una maravilla de consejero. Esto habla de su sabiduría. No sabes qué hacer, necesitas consejo, acude al consejero perfecto, al venir a su palabra perfecta. Observen, llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, el Dios omnipotente. ¿Se dan cuenta ustedes de la magnitud de lo que dice este versículo? Versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Este va a ser un hombre que va a nacer de manera común y corriente como cualquier otro ser humano, pero este hombre, este niño, no es ningún otro que el admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este es el Dios hombre. Versículo 7. Lo dilatado, quiere decir la duración de su imperio y la paz no tendrán límite. Esto es, va a ser el Rey eterno. Sobre el trono de David y sobre su reino. Esto habla de su reino terrenal, el reino milenario. Esto lo cumplirá el Señor. Apocalipsis 19 viene la segunda venida en Apocalipsis 20. Su reino aquí en la tierra durante 1000 años. Versículo 7 continúa. Disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. En otras palabras, el reino terrenal de Apocalipsis 20 va a continuar una vez que Dios deshaga el cielo y la tierra, la creación como la conocemos. Ustedes recuerdan Apocalipsis 21:1, el Señor va a continuar reinando por toda la eternidad, el Señor Jesucristo. ¿Qué tan seguros estamos de estos? ¿Qué tan seguros estamos de esto? Al final del 7, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto.
ahí está la firma, el soberano se va a encargar de que esto se cumpla. Glorioso, ¿no es cierto? Aquí en los versículos, en el versículo 6 y 7 tenemos nosotros un anuncio de la primera venida del Dios eterno y también un anuncio de lo que está por venir en su segunda venida, su reino. Allá adelante en el capítulo 26, tantos otros textos, nos quedan unos minutos, vean algunos otros. Isaías 26, versículo 3, tienes problemas de ansiedad, problemas de temor, problemas de preocupación en términos de nuestra sociedad contemporánea, estrés, en términos bíblicos, ansiedad, estás preocupado, versículo 3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Aquí tienen ustedes el consejo bíblico para enfrentar la ansiedad. Tú como cristiano, esto es para un creyente, obvio, si no tienes al Espíritu de Dios, no puedes hacer esto. Aquel cuyo pensamiento persevera en Dios. ¿Cómo haces que tu mente esté concentrada en Dios? Al estar concentrado en la palabra de Dios. Hermosa verdad. Ahí adelante en el capítulo 40, Isaías 40, 30 al 31, y yo sé que los fanáticos de la América se tatúan este texto casi. Había que decir esto a favor de Héctor, Agustín y otros. Isaías 40, 30, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Lo siento, hermanos amados que le van a la América, esto no habla de la América, ustedes lo saben. Ven nada más, versículo 30, el punto aquí es que el hombre en la cúspide de su fuerza física tiene una fuerza limitada. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero, versículo 31, los que esperan a Jehová, otra vez llamándonos, mostrándonos qué sucede con los que confían en Dios. Y ya vimos cómo confiar en Dios, siendo un cristiano y viviendo una vida centrada en Él, al estar viviendo centrado en su palabra, Isaías 26:3. Pero, Isaías 40:31, los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Hermoso texto. Otro, allá adelante, ya que estamos en el vecindario, digamos, en la residencia de los 40 aquí, de Isaías 40. Isaías 42:1, véanlo. Isaías 42:1, vean lo que dice aquí el Señor. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Dónde han visto eso antes? En Mateo 3, en el bautismo del Señor, cuando el Señor dijo, ¿recuerdan? Ahí en Mateo 3, versículos 16 y 17, escúchenlo o véanlo junto conmigo. Mateo 3, versículo 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía sobre él, versículo 17, y una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Misma idea, de hecho es la misma frase de Isaías 42:1. Y el Señor lo repite en la transfiguración, ¿recuerdan? En Mateo 17, versículo 5, dice ahí, mientras él aún hablaba, este es Pedro, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Isaías 42:1, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. En otras palabras, el Padre se complace, se deleita en el Hijo. ¿Por qué? ¿Se agrada a Dios? ¿A Dios le gusta el pecado? No, Él es santo, 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 lo acabamos de ver en Isaías 6. ¿Cómo es posible, en el versículo 1, que diga que en su siervo, que se deleita, tiene contentamiento en su siervo, cuando acabamos de ver en Isaías 7:14, que es un hijo, un ser humano, que es un hijo que nos es nacido, niño nos es dado, Isaías 9:6, y si todo ser humano es pecador, ¿cómo es posible que el Padre se agrade de un pecador? Respuesta, porque Él no tiene pecado. Él es el Dios hombre, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, Hebreos 7:25.
El hecho de que el Padre diga aquí en Isaías 42:1, en quien mi alma tiene contentamiento, hermanos, este es un sello de aprobación del Padre que dice, el Señor no tiene pecado, mi Hijo no tiene pecado, es igual de perfecto que yo. Impresionante, ¿no es cierto? El Padre se complace en el Hijo porque el Hijo es perfecto, absolutamente perfecto. Y escucha, entre más conoces y obedeces al Hijo, más te deleitarás en Él. Por la obra del Espíritu de Dios en ti, 2 Corintios 3:16. Entre más conoces al Señor Jesucristo a través de su palabra, más vas a disfrutar conocerlo. Entre más lo conoces y obedeces su palabra, más vas a disfrutar, más te va a gustar saber, hombre, qué deleite, qué persona tan gloriosa. Esa es la obra del Espíritu de Dios, que consiste, recuerdan en Juan, en honrar al Hijo, en exaltar al Hijo. Esto es la Trinidad operando de manera unánime. ¿Se dan cuenta? El Hijo se deleita, el Padre se deleita en el Hijo. El Espíritu exalta al Hijo. Y el Espíritu que mora en todo cristiano busca exaltar al Hijo, de tal manera que conforme vas entendiendo mejor la palabra, conforme vas creciendo como hijo de Dios, como cristiano, en tu entendimiento y obediencia a la palabra, tu deleite en el Señor va a ser cada día mayor. Vas a decir, hombre, qué bárbaro, qué Dios, qué glorioso Salvador. Y escucha, alguno pensaría, bueno, qué bonita lección de teología. Vivir contemplando, qué lindo es el Señor, qué deleite. Escucha, no se queda a nivel teológico. La teología siempre impacta la vida si te sometes a la palabra de Dios. Y teología, recuerden, no es más que el estudio de la palabra de Dios. Escucha, entre más conoces y obedeces al Hijo, más te deleitarás en Él. Y entre más te deleites en Él, más te alejarás de tu pecado. Como le preguntó en la conferencia de pastores, ahí con el hermano MacArthur en marzo, algunos de ustedes estuvieron ahí, otros quizás lo oyeron, le preguntó un hermano aquí de México, del seminario, lo recordarán algunos, le preguntó al hermano MacArthur en una sesión de preguntas y respuestas, le dijo este hermano, un hermano muy fiel, lo conocemos, ha sido alumno, obvio, de varios de los profes que están aquí, y este hermano le preguntó al hermano MacArthur, hombre, ¿nos puede dar un consejo para saber qué le decimos a los solteros en nuestras iglesias para motivarlos a no pecar en el área sexual? Y todos así, no esperan, a ver qué va a decir MacArthur. Todos con la boca abierta, así. Respuesta, enséñales quién es el Señor Jesucristo. Enséñales quién es el Señor Jesucristo. Una respuesta sabia. Así es. Piénsalo. Cuando eres tentado, pregúntate, ¿cómo voy a pecar? ¿Cómo me voy a atrever a pecar en este momento contra el santo, soberano, juez, perfecto, quien se ofreció para recibir el castigo que yo merezco por mi pecado, y resucitó y está vivo y ora por mí continuamente, y me llevará a disfrutar de servirlo por toda la eternidad en su cielo? ¿Se dan cuenta? Es una motivación potente para no pecar. ¿Cómo voy a traicionarlo de esta manera? ¿No es cierto? Muy sabio. Más allá de, mira, no hagas esto y aquello, obvio. Lo dice la palabra de Dios, mira, huye de la fornicación, hablando de esta ilustración para los solteros, eso se aplica a cualquier cristiano, a cualquier área de pecado. Claro, tienes que conocer la palabra, pero la motivación más potente es esta. Conoce a tu Señor. Para que entonces veas que pecar contra Él es un acto de lo más bajo de traición contra su amor, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Cómo nos atrevemos a pecar, no es cierto? Porque olvidamos estas verdades, somos unos desleales, traicioneros, infieles, ¿no es cierto? ¿Cómo nos atrevemos a pecar contra aquel que nos podría haber fulminado desde el momento que nacimos y nos concedió en su gracia inhalar por primera vez en nuestra vida? Ahí mismo en Isaías 42, regresando a Isaías 42, observen, hermanos, en los versículos 2 al 4, la humildad y compasión perfectas del Señor. Isaías 42, 2, hablando del siervo, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, esto es la caña desgastada que usaban los pastores como una flauta, ni apagará el pábilo que humeare,
por medio de la verdad traerá justicia. ¿Qué es esto? Aunque Él es el perfecto, vean ustedes qué equilibrio perfecto. Y obvio, Él es el perfecto, el que ama la santidad. Y aunque esté en su derecho perfecto de fulminar de inmediato al pecador, aquí vemos su compasión y humildad. Aquellos a quienes la sociedad rechaza, de alguna manera, Él, esto es, aquellos que la sociedad rechaza como inservibles, como cañas cascadas, como esto ya no sirve, como pábilo que humar, esto ya no me sirve, el Señor los toma, los recibe. Un recordatorio hermoso de su compasión, de su humildad, y quizás en esta mañana te sientes que nadie ya quiere recibirte por el pecado que hay en tu vida, por lo que has hecho, por cómo has dañado a tu familia, por cómo has traicionado a alguien y te sientes devastado, inservible, y piensas, es que Dios ya no me va a aceptar más, no lo merezco. Es cierto, no lo merecen ni tú ni nosotros, nadie. Pero noten ustedes, la caña cascada no apagará, no quebrará. Y el pábilo que humea no apagará. En otras palabras, el Señor no te va a desechar si vienes a Él en arrepentimiento y fe. Él está dispuesto a perdonarte y limpiarte y dejarte perfectamente limpio, como lo vimos en Isaías 1, como si nunca hubieras pecado. Esto es fabuloso, ¿recuerdan? El pecado ahí simbolizado por esa mancha rojo intenso en la ropa, es la idea ahí, la imagen en Isaías 1. El Señor la lava de tal manera que queda blanca como la lana, como si nunca se hubiera manchado. No quedó rosita. ¿Se dan cuenta? Algunos de ustedes después de Navidad y Año Nuevo, y se nos cayó esto, aquello, y pues ya le lavé, le teñí, y lo metí en cloro y demás, y sí, mira, quedó manchado. No, el perdón del Señor es total. Qué gloriosa verdad, ¿no es cierto? No quedas marcado de por vida en términos, a sus ojos, en términos posicionales. Tanto más que decir, hermanos, pero terminemos, hemos ido subiendo, por así decirlo, por esta montaña de Isaías, terminemos en la cima, Isaías 53, la cumbre de la obra del Señor Jesucristo, probablemente el pasaje más conocido de Isaías, que describe su humillación, su muerte, sepultura y resurrección. Simplemente vamos a leerlo, hermanos, hacer uno que otro comentario. Necesitamos terminar. Isaías 53:3, véanlo. Hermanos, de este texto, les recuerdo, esto está en pasado, porque los judíos van a decir esto, van a confesar, Isaías 53, mostrando su arrepentimiento en el futuro, cuando el Señor venga en Apocalipsis 19. Los judíos van a mirar atrás y van a confesar Isaías 53. Esta es una confesión que harán los judíos en el futuro cuando se arrepientan, como lo vimos en Romanos 11. Pero observen aquí, el Espíritu de Dios escribe esto 7 siglos antes de que suceda. Vean la exactitud. Aquí vemos un recordatorio de que la palabra de Dios es verdad. Solo Dios podía decir que algo va a pasar con la exactitud que lo dice aquí 700 años antes de que pasara. Isaías 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Qué título del Señor. Nadie ha sufrido tanto como el Señor. Si tú estás sufriendo o has sufrido algo y dices, es que nadie me comprende, mira, si hay uno que te comprende. Por omnisciencia y por experiencia. El Señor Jesucristo. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, dirán los judíos. Fue menospreciado y no lo estimamos. Esto es lo que hicieron en su primera venida. Esto es lo que van a confesar. Versículo 4. Pero por la obra del Espíritu de Dios van a darse cuenta, versículo 4, de la verdad y van a decir, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. En otras palabras, pensamos que estaba siendo castigado por Dios por el pecado de Él, del siervo, pero estábamos mal. Versículo 5, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto es sacrificio expiatorio penal sustitutivo. En otras palabras, Cristo pagó el castigo de los que creen en Él. Él sufrió lo que merece todo ser humano, en particular los que creen en Él. Versículo 6,
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Noten el énfasis, ellos confiesan su pecado. Nosotros somos pecadores, Él es perfecto, Dios lo mató por nosotros. Y hasta que no entiendas eso, no puedes ser salvo. Hasta que no entiendas que Jesús es perfecto y que murió para pagar el castigo del pecado y que murió en el lugar de aquellos que creen en Él, entonces no puedes ser salvo. No puedes ofrecerle nada a Dios más que tu pecado. Y solo tu pecado. Hasta que no reconozcas tu pecado y que solo Dios te puede aceptar por lo que Jesús es e hizo en la cruz, no puedes ser salvo. Eso es únicamente a través de la fe, no por algo que tú hagas. Versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, quiere decir cayó y no abrió su boca. Observen su sumisión perfecta al Padre. Como una oveja, un cordero, cuando lo van a matar no se va quejando, ¿verdad? No, callado. Mostrando la sumisión perfecta del Hijo al Padre. Otra vez mostrando por qué el Padre dijo, en quien tengo complacencia. Versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Y su generación quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, esto es, lo mataron. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido, lo mataron. Versículo 9. Y se dispuso con los impíos su sepultura, muriendo ahí entre dos ladrones, ¿recuerdan? Mas con los ricos fue en su muerte, siendo sepultado en la tumba de José de Arimatea. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Esto es perfecto. Con todo eso, versículo 10, a pesar de que versículo 9 al final, aunque nunca hizo pecado, ni hubo engaño en su boca, con todo eso, aunque no merecía morir por ser perfecto, versículo 10, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. ¿Por qué? Ya vimos por qué. Porque versículo 5, él fue herido por nuestras rebeliones. Versículo 10, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. ¿Cómo? ¿Que no murió? ¿Cómo que va a vivir por largos días? ¿De qué habla esto? Implícito, ¿qué? Resurrección. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Hermanos, aquí está la doctrina de la justificación. Aquí está Romanos en el versículo 11. Versículo 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Empezó orando, recuerdan, desde Juan 17 y sigue orando en la actualidad. Romanos 8, el que está a la diestra de Dios que intercede por nosotros. El que está orando al Padre, como recuerdan, intercedió por Pedro en Lucas 22. Yo he orado por ti, que tu fe no falta. Sí, ora por nosotros continuamente. Señor, fortalécelo, que no falle. En medio de esta prueba, fortalécelo. El Señor siempre está orando por ti si eres cristiano. Qué gloriosas verdades. Bueno, hermanos, podríamos decir más, pero debemos terminar. Continuaremos, si Dios quiere, en el capítulo 1. El próximo domingo, si Dios quiere, tendremos la bendición de escuchar de un hermano que fue misionero en Rusia y que sirve en Masters Academy. Va a ser un gran tiempo, si Dios quiere. Oremos para terminar. Padre, gracias por el privilegio que nos diste hoy de abrir tu palabra perfecta. Qué gloria, qué gloriosas verdades. Quedamos boquiabiertos y simplemente nos unimos al coro de Isaías 6 con los serafines diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Qué gloriosa verdad, incomprensible en su totalidad para nuestra mente finita, caída, el que Jehová de los ejércitos, el Dios fuerte, el Padre eterno, el Príncipe de paz, hubiera encarnado para vivir una muerte perfecta, para vivir una vida perfecta, sin engaño en su boca, sin pecado en absoluto,
Una vida tan perfecta que el perfecto, el santo, dijo, en quien mi alma tiene complacencia. Una vida perfecta que murió, una muerte perfecta en nuestro lugar, en lugar de los que creemos en ti. Reconocemos nuestra pecaminosidad y nos unimos a esos judíos que confesarán Isaías 53 en el futuro. Gracias por tu resurrección gloriosa, porque vive, regresarás a reinar, porque controlas el universo, controlas las naciones. Los reyes pueden morir, los presidentes pueden planear y hacer cosas, pero su dominio es temporal, limitado, pero el Rey está sentado en su trono eterno. Te damos la gloria, gracias por tu palabra y por el privilegio que nos diste hoy de adorarte y abrir tu verdad, y concédenos esta gracia, Señor. Pedimos de estudiar a fondo esta profecía gloriosa de Isaías para tu gloria. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos de hoy en 8, si Dios quiere.